Para el día de hoy traigo un tema que me parece que es súper interesante, pero pues digamos que el calificativo lo van a dar ustedes, ¿listo? Entonces hoy vamos a hablar de el miedo como catalizador para lograr todas nuestras metas, nuestros objetivos o todo lo que deseamos lograr. ¿Qué les parece el tema del día de hoy? El miedo como ese aliado que requerimos para poder lograr las metas, todo lo que deseamos. Suena muy interesante, dice Juli. Juli, te voy a decir Juli. Porque es que dice Lisbeth, pero sí, yo me acuerdo de ti. Yo obviamente ya te recordé y yo sé que eres Juli, no Lisbeth. Adriana dice muy bueno para avanzar. Ok, listo. Entonces vengo a contarles que hoy vamos como a desenmascarar o a desdibujar esa percepción o como esa imagen que tenemos del miedo. Entonces, por favor, escríbanme en el chat qué sienten ustedes que es el miedo, es decir, cómo lo ven, como un enemigo o qué sienten a través del miedo y cuáles son sus miedos más profundos. El que quiera ahí, obviamente, comentarlo y compartirlo, pues estaría muy bien para poder generar como esa energía en el grupo. Dice Jairo que a pesar del miedo hay que aprovecharlo, me imagino. ¿Ok? ¿Quién quiere compartir cuál es uno de sus miedos más profundos? ¿Quién dijo yo? Diego dice a esa energía que no nos deja avanzar. ¿Ok? ¿Qué dice Juli? ¿Qué dice Luis? Ana dice, para mí me produce inseguridad, dice Anita. Ok. Adriana dice, es algo que nos frustra porque no tomamos acción. Ok. ¿Qué dice mi amigo Luis? Lisbeth dice, siento que el miedo es como ese escudo que nos mantiene a salvo, entre comillas. Ese entre comillas está muy bien. Luis dice, anteriormente sentía muchos miedos que me paralizaban, pero con terapias y la información que tú nos das, aprendí a canalizar y a trabajar en ellos. Ok. Y te vas a dar cuenta que hoy vas a aprender a querer el miedo, Luis. O sea, ya lo has trabajado porque te has trabajado en terapia y obviamente eso es de valientes y eso es de aplauso para el que dice, esto es lo que me está aquí como, digamos, entre comillas o como diría uno vulgarmente, jodiendo. Pero hoy elijo verlo desde otra perspectiva, con otros ojos. Así que muy bien por esto. Jairo dice, miedo a tomar decisiones que no sean correctas. Ok, bueno. Entonces yo tengo para contarles, obviamente, hoy, que primero el miedo no es un enemigo, ¿sí? El miedo es como esa brújula que nos indica que vamos por el camino correcto. Porque si tú no tuvieras miedo de avanzar o de hacer algo que interiormente tú sabes que es mucho más grande que tú, pues no sentirías miedo. ¿Se entiende? Es como que el miedo es un indicador de que vamos por el camino correcto. Adriana dice, yo aprendí a reconocerlo y que se haga más pequeño. Claro, eso es lo más importante. Pero entonces vamos a ir desarrollando el tema, ¿les parece? Entonces el problema no es sentir miedo. Todos tenemos derecho a sentirlo. De hecho, vamos a hablar del miedo de dos formas. El miedo que es instintivo, que es primario, y que obviamente nos avisa de que probablemente hay un peligro. Por ejemplo, que tú sientes miedo al atravesar la calle, ¿verdad? Si tú no sintieras miedo, pues te atravesarías la calle y te chocaría un carro, te arrasa un carro. O que, no sé, haya un incendio, lleguen los bomberos y tú sientas miedo de que te vas a morir o te vas a quemar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu instinto primario? Pues salir, ponerte a salvo, o cuando tiembla. Entonces, el miedo, como ese instinto primario de mantenernos a salvo, es necesario para todos, porque si no, pues obviamente correríamos peligro. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué pasa cuando el miedo se hace grande? ¿Qué pasa cuando el miedo toma poder sobre nosotros? Pues que ocurre todo lo que ustedes, digamos que de cierta manera están compartiendo, y es que sienten que es un escudo, que no los deja avanzar, que no los deja tomar las decisiones y que de cierta manera pensamos que sean las correctas, que nos frustra, nos paraliza,
Entonces, el miedo no es el enemigo de todos los seres humanos como nos han hecho pensar. Obviamente hay miedos que vienen infundados por creencias limitantes, hay miedos que vienen infundados por traumas, por fobias, que eso tendría, digamos que otra connotación. Pero vamos a hablar del miedo que tal vez se siente como aquí en el pecho, como en la boca del estómago, que es como intuitivo, que como que yo quiero dar el paso, pero mejor me detengo porque pues yo no sé qué va a pasar allá adelante. Es ese miedo a lo que yo no conozco, ¿cierto? Por ejemplo, a conducir. Yo ya tengo pase para conducir, pero justo ya el carro no está. Entonces tampoco he tenido el tiempo para practicar, pero yo admito que aún me da mucho miedo salir a la carretera. Y yo no sé si a todas las mujeres nos pasa. Yo sé que hay mujeres que son, mejor dicho, toretas y se comen la carretera y, mejor dicho, para eso nacieron, ¿verdad? Pero claro, como yo no he tenido la práctica y no me he enfrentado a él como debería, solamente cuando hice el curso, pues obviamente es un miedo que aún está en mí, ¿verdad? Entonces el miedo es a chocarme, a chocar a alguien, a dañar algo, no sé, o sea, miles de cosas. Y creo que cualquier persona que en primer momento se enfrentó a conducir sintió miedo, porque es normal, es primario. Pero pues es que en sí el miedo no es a chocarme, el miedo es a no poder, de cierta manera, tener como las herramientas para resolver todo lo que va a pasar después de que, si en determinado caso, ocurra un suceso para el que yo no estoy preparada, ¿sí? Entonces, que choque a alguien, que no cuente con el seguro, que no cuente con el recurso, que no pueda yo solventar la situación. Entonces, en sí no es que yo tenga miedo de ir a conducir, porque digamos que meter la llave, mover el carro y bueno, si es mecánico el clutch y tal, o si es automático acelerar y frenar, sino todo lo que puede pasar posterior a un evento adverso. Entonces el miedo, como ese, digamos que propulsor, está bien, porque me impulsa a salir de mi zona de confort. El problema es lo que ocurre después de que pasen cosas que tal vez yo no estoy previendo, o que pasen cosas de las cuales yo no estoy siendo consciente, de las cuales yo no estoy tomando como la acción correcta de decir, bueno, ¿qué es lo que este miedo me quiere decir? Porque el miedo, como una emoción primaria, siempre esconde algo más profundo, ¿verdad? O sea, hay algo dentro de ese miedo, hay un mensaje que yo necesito descifrar para poder enfrentarlo, para poder hacerlo mi amigo, como decía Adrianita, para poder hacerlo pequeño, verlo como ese mecanismo de defensa que mi mente y mi cerebro creó para protegerme, porque si lo hablamos del modo instintivo, como les decía, del miedo a cruzarme la calle, pero así tomo todas las situaciones como una amenaza, claramente él me quiere proteger, ¿es claro esa parte? Quiero que en este momento piensen y me escriban una situación, ojalá todos compartan, en los que en algún momento ustedes han sentido mucho miedo en el pasado, pero que aún a pesar de ese miedo y esa incertidumbre, han tomado acción. Y después de esa acción, se han sentido sumamente orgullosos de ustedes. Por favor, escríbanlo en el chat. ¿En qué situación ustedes han sentido un pánico casi que paralizante? Pero a pesar de eso se han lanzado y han dicho, lo peor que puede pasar, lo que sea, yo voy a hacerlo. Y después de eso han sentido como que, uff, Dios mío, descansé. Y miran hacia atrás y dicen, uff, qué valiente fui, lo logré. Diego dice, miedo a dejar una relación. Ahorita vamos a hablar de esos miedos que son como colectivos, ¿no? Como que todos tenemos un miedo en general. ¿Quién más? Pérdida económica, dice Jairo. Ok. ¿Quién da más? Luis dice, al montar mi negocio por quinta vez después de haber quebrado 4 veces. ¡Wow! Admirable. Adriana dice, miedo a soltar a mis hijos, los solté y descansé. Qué buen comentario, Adri. Qué buen comentario. Porque yo sé que las mamás sufren y sufren mucho por los hijos, ¿verdad? Porque todas las mamás quieren tener a los hijos como esos polluelitos ahí debajo de las alitas, que no les pase, que no, mejor dicho.
pero es que es inevitable, la vida está para vivirla, ¿verdad? Si fuera para vivir todo el tiempo ahí en la cajita, pues yo creo que no sería tan divertido y no tendría tanto sentido vivir, porque si no vas a experimentar incluso las cosas que son dolorosas, pues cómo vas a aprender, cómo vas a evolucionar, cómo vas a crecer, ¿sí? A ver, ¿quién da más? Anita dice cuando sufre un pequeño accidente en moto y volver a manejar. Para Ana, ese miedo es un miedo a través de una circunstancia, ¿verdad? Entonces, si no se trabaja, puede volverse un trauma. Entonces ahí obviamente es un trabajo con conciencia, es un trabajo más direccionado hacia el evento, porque obviamente hay un evento que tiene un precedente donde te está diciendo hubo un peligro, o sea, ya hay un precedente, no es como que es producto de su imaginación, no, ocurrió. Entonces ahí es como que ella se disocia de la emoción, pero eso ya es obviamente terapéutico si ella lo quisiera volver a hacer o si ya lo hizo. Pero entonces a lo que voy es que son diferentes tipos de miedo. Lisbeth, bueno, Juli dice, me daba miedo dejar de pagar entrenador y soltarme sola y perder mi proceso. Pero hoy me siento feliz, vivo mi proceso sola y he aprendido a conocerme más y a retarme. Ok, excelente. Muy bien, muchas gracias por esos comentarios. Entonces quiero que miren atrás y antes de todas las decisiones que ustedes pusieron en el chat, ¿cuánto miedo llegaron a sentir? ¿Cierto? ¿Cuánto miedo por todas esas ideas, por todos esos puntos de vista, por todas esas creencias también que pudieron haber venido de alguien más o por esas vivencias? Por ejemplo, lo que le pasó a Ana y lo que le pasó a Luis, que quebró por cuarta vez. Entonces Luis, en su ánimo de perseverar y de mejorar, dijo, pues esta vez lo voy a hacer por quinta vez. Y si vuelve y pasa, pues vuelvo y lo hago, ¿cierto? Porque ese miedo nunca ha sido un condicionante para avanzar. Entonces a lo que quiero ir y lo que quiero que hoy entendamos es que el miedo no puede ser ese paralizante. Y yo creo que el caso de Luis, por ejemplo, es el caso en este momento para más destacar dentro de esta mentoría, y es que no ha importado las veces que él se ha caído. Y obviamente yo me imagino que esas 4 veces él ha aprendido cosas diferentes, ¿verdad? En cada caída ha tenido un aprendizaje distinto, ¿cierto? Y todos esos momentos en los que él ha vencido ese miedo, como por ejemplo el que está trabajando y ya tiene casi que dominado, que es el comentario que hizo al principio, no ha sido la excepción para decir, es que este miedo no es más grande que yo. Ahora quiero que me digan qué cosas han dejado de hacer por miedo. Por favor, escríbanme en el chat. ¿Qué cosa retumba en su cabeza que al día de hoy no han sido, digamos que no han tenido la valentía, la suficiente valentía para enfrentarlo y tomar esa decisión que necesitan, que ustedes saben que tienen que tomar? Porque además de enfrentar ese miedo es esa capacidad, primero, de autogobernarnos, ¿sí? Y segundo, de generar autoconfianza. Entonces yo me imagino que Luis, por más de que esta sea su quinta vez, él sabe y confía en sus capacidades. Y él sabe, como lo dije ahora, que si vuelve y pasa, él ya ha ganado confianza, ha ganado experiencia y tiene un proceso el cual lo apalanca para él confiar en él y saber que pase lo que pase, él va a poder hacerlo nuevamente. Bueno, ¿quién compartió algo ahí en el chat? Por favor, los leo. Quiero que entiendan que detrás de ese miedo que ustedes tienen allí, a ver qué dice Luis, ya he aprendido a conocer mucho más mi negocio y cómo administrarlo. Ok, hola Gina, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, hace días no estabas por aquí, pero siempre eres bienvenida. Y qué gusto que estés por acá. Bueno, no sé por qué esto está. Ok. Ana dice, volver a salir con alguien después de mi separación. Dice Anita, es un miedo profundo que ella aún tiene muy arraigado. Ok. Luis saluda a Gina. Hola Gina, bienvenida Gina, buenas noches. Ok, ¿quién más quiere compartir qué miedo en este momento inunda su mente? Como que usted se levanta y piensa en eso. Usted se acuesta y piensa en eso. Usted se está bañando y se baña con el miedo. Usted está cocinando, almorzando y está pensando en ese berraco miedo. Gina, estamos hablando del miedo como un catalizador hacia el cumplimiento de nuestras metas y no como ese obstáculo. Si quieres compartir en el chat, déjanos saber cuál es en este momento ese miedo que tienes más grande.
que te paraliza, que te acuestas con él, te levantas con él, almuerzas con él, te bañas con él. O sea, es tu coequipero, tu compañero, mejor dicho, tu amigo fiel. Lisbeth dice soltarme a ser líder. Miedo, Jairo dice miedo a tomar una decisión económica y que afecte a mi familia. Ok. Yo quiero que entiendan todos que el miedo es ese gran mensaje o ese gran mensajero del espíritu, como es como esa vocecita que te dice sí, ahí hay un miedo, pero detrás de ese miedo hay algo grande,